descargar deseo en general, pero no regreso, digamos, con la intención de establecer la crítica de por qué yo tengo que ir a ver esa película, por qué me llama la atención ir a verla, por qué tengo deseos de, por qué quiero, digamos, ese aparato estar jugando, por qué si tengo determinada edad, por qué quiero seguirlo jugando. Entonces ahí ese juego está bien jugado, sí, repito, no guardo al mismo tiempo una distancia para entonces establecer esa labor de crítica también sobre el propio sistema, porque entonces, digamos, ahí se ha disuelto, se han perdido estos contornos de distinción entre, digamos, la idea de las propias etapas, aunque suena muy psicológico, etapas de desarrollo del propio sujeto. Digamos, si ya eres adulto, se supone que el rol que tendrías que cumplir sería distinto, pero con este tipo de juegos, entonces, si logra perderse, repito, y no regreso con este otro elemento, si solo me gusta también porque quiero ir a divertirme, pero repito, no regreso con esta, digamos, un poco, si tiene sentido pensarlo, digamos, recuperado, pero para establecer una crítica al funcionamiento de las cosas mismas, entonces fue bien jugado dicho juego, pero por el dispositivo y no por mí. Es decir, muy Foucaultianamente, puedo ir al parque si regreso, digamos, un tanto renovado para entonces establecer la crítica, porque utilizo los mismos instrumentos, pero digamos para irles dando la vuelta, porque Foucault, digamos ahí sí, Foucault digamos va a decir, es que tenemos que utilizarlos pero dándoles la vuelta, haciéndolos girar, ¿sí? No solo utilizar, no solo o renunciar a utilizarlos, no, porque el dispositivo a través de eso me va a controlar. Si el mismo dispositivo me permite entonces, si este elemento me permite, digamos, mantener una comunicación y al mismo tiempo, digamos, generar espacios entonces para la crítica misma, entonces lo estoy utilizando pero dándole la vuelta. En lugar de solo, no, es que ya bajé un sinnúmero de juegos y aquí me puedo estar horas y horas y días. Porque si es así, entonces el juego está bien jugado pero por el dispositivo mismo, no por mí. Porque yo no estoy haciendo un uso distinto del que tiene, digamos, por fin. Entonces, por eso los espacios también deben de ser utilizados de modo distinto, ¿sí? Hacer del espacio un espacio diferente. Hablando entonces de la clínica, ¿cómo hacer del espacio? Que era un poco la pregunta, ¿cómo hacer del espacio un espacio distinto? Este mismo lugar, pues tengo entendido que no era inicialmente, digamos, un espacio para esto. Y estaba funcionando para algo que no, digamos, que no era su finalidad. Entonces estamos haciendo del lugar un lugar distinto, estamos haciendo del espacio un espacio distinto, que es algo que menciona, hablando de los niños, el propio Foucault con la idea de la cama, ¿no? Los niños jugando en la cama y ese lugar se vuelve un lugar distinto hasta que llega el padre y le dice, bájense de la cama porque no es para eso que están haciendo, jugando, brincando, en fin, es un territorio distinto. No es un territorio distinto, es la cama. Entonces el espacio desde esta figura tiene una función y debe de cumplir una función, y hay de aquel que pretenda hacer entonces del espacio un espacio distinto. Que entonces se comprende por qué de repente perdemos esa, o se va perdiendo cuando uno crece, esa capacidad lúdica de por hacer, supuesto, ¿no? sí, exactamente, digamos, ahí es donde el propio término, digamos, sí tiene que ser utilizado en ese otro modo. Pero también el paso que no se da es desarrollar lo lúdico, ¿no? O sea, porque por acá suena como que lo lúdico desarrollado no es que crezcas y que lo pierdas, sino que uses lo lúdico para recrear posibilidades, ¿no? No, más que comentar. Y hasta, ¿sabes qué? También pensaba cuando hablaban acerca de los espacios, me parece que también es la posibilidad de pensar al sujeto de una forma lúdica, no nada más el espacio, ¿eh? Claro, por supuesto. El cuerpo mismo. Justo ahí creo que es lo interesante rescatar la cuestión del cuerpo, o sea, si la biopolítica apunta a un lugar, justamente es al cuerpo. Toda la regulación de discurso biopolítico, toda la creación de ramas biológicas, toda la regulación de discursos de normatividad, de edades, de etapas, tienen un objetivo que es el cuerpo.
O sea, justamente lo que se tiene que controlar es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como bien dice Edgar, o sea, los espacios heterotópicos son ida y venida, nunca hay una topología específica que aquí está. El cuerpo, por definición, también resiste. O sea, en cuanto más se le achacan discursos de biopolítico, de sexualidades de hombre y mujer, de cualquier discurso, el cuerpo resiste también, o sea, tiene esa característica. Todo dispositivo es justamente como una cama, o sea, una cama sirve como para dormir o para coger o cosas así, y ya también tendremos que pensar en los dispositivos de sexualidad, ¿no? Cuando empezamos a coger en camas también decimos, oh sí, la cama. Entonces, cocina, pero también es una nave espacial, también lúdicamente es una nave espacial, es un trampolín, es justamente un espacio, sí, cualquier cosa. O sea, en ese sentido creo que el atravesamiento interesante que hay que hacer acá es justamente el rescate del cuerpo y el rescate que podemos imaginarnos desde otro orden, inclusive del cuerpo. O sea, pensar que estas categorías en las que estamos ahorita, biopolíticas, realmente son como bien precarias. Pero no quedarnos en lo precario, sino pensar que siempre son transformables, son transfigurables, son justamente movibles todo el tiempo. Y eso, el mejor en decir esa cuestión, pues es justamente Nietzsche, ¿no? Y Foucault también le sigue todo el tiempo con ese orden. Y el psicoanálisis yo lo pensaría en su rescate en ese orden. Si el psicoanálisis no está en ese orden de hacer del espacio eso diferente, está complejo. O sea, de ahí yo sí no lo pasaría, estaría de acuerdo en Foucault que el psicoanálisis sería más de una práctica así, totalmente. Pero si el psicoanálisis tiene esas características, y yo lo pienso justamente en el orden de la no defensa, o sea, yo siempre que he pensado, o que así como que converso con algunos psicoanalistas, parece que su trabajo es siempre defender el psicoanálisis. Y yo lo he escuchado decir, no, es que si nosotros no lo defendemos, desaparece, ¿quién? Y no manches. O sea, como si se han tragado esa madre biopolítica. ¿No? Sí, exacto, así como decir, si nosotros no lo rescatamos, ya hubiera desaparecido. Y eso es justamente la trampa biopolítica, esa cultura del peligro. Es decir, siempre hay un peligro. Si no es el mosco ese que te va a matar chikungunya y mueres, es una plaga de no sé dónde, si no es, o sea, siempre hay una cultura del peligro todo el tiempo. Y ahí tienen a pensando también en estos aparatos ideológicos altuserianos, ¿no? Ahí la tele bien dice, no, mujeres embarazadas, cúbranse todos, porque va a llegar el mosco y les va a picar, ¿no? Así. Justamente esas son la cuestión de la biopolítica, siempre el terror, todo, siempre, o sea, siempre estar cuidándose de la muerte, cuando justamente lo que introduce la biopolítica es la muerte en la vida. O sea, justamente lo que te lleva a la biopolítica es a docilizar tu cuerpo tanto para que te puedas morir de una forma que te están dictando y no arriesgarte a lo otro, ¿no? O sea, decir, no, sí, hay que morir. O sea, aparte de que ya está totalmente cartografiado de una lógica de poder, que ya está docilizado tu cuerpo todo el tiempo, que hasta tienes que ir al psicoanalista diario o así, y ya aparte de todo eso todavía tienes que morir como ellos te dicen, ¿no? O sea, justamente eso es lo que Foucault critica. O sea, cómo se violenta la vida a través de la biopolítica, cómo se violenta el cuerpo a partir de eso, cómo hacen que tu deseo, digamos, sea totalmente una construcción y aparte tengas que pagar por ello. O sea, justo la cuestión, como decía Javier, pensar en términos de libertad, te piensas en términos naturales, como si yo naciera libre, ¿no? O sea, si yo no nazco libre, entonces yo puedo ir acá, yo puedo ir acá, yo puedo ir acá. Lo que la biopolítica invisibiliza es todo lo que tienes que pagar por eso, ¿no? O sea, todo lo que te está costando así. Tu libertad es lo menos libre, o sea, justo porque tu cuerpo está docilizado todo el tiempo, estás produciendo, tú estás produciendo todo el tiempo, tu libertad, que según es natural. Entonces, ahí creo que lo interesante, ya como para finalizar lo que yo tenía acá, quería trabajar, que creo que no trabajé nada de lo que traía aquí, pero justo eso se trata, ¿no? Así como la improvisación es lo interesante. Creo que el método genealógico en Foucault y el psicoanálisis tienen muchos atravesamientos, o sea, más allá de pensar hay atravesamientos en todo. O sea, los espacios heterotópicos son espacios todo el tiempo
cartografiados y conectados y desconectados todo el tiempo. No hay nada que no esté conectado en ese sentido. Entonces, el método de Foucault de la genealogía y el psicoanálisis, más allá de pensarlos como así como, no, pues están aquí, o sea, están todo el tiempo revolviéndose. Entonces, al fin y al cabo, los dos, me parece desde mi postura, te dejan o te pueden dejar el aporte en que toda la historia o cualquier práctica está siempre abierta. O sea, cualquier práctica que uno pueda pensar, inclusive el cuerpo, está siempre abierto a hacer otra cosa, todo el tiempo. Entonces creo que de ahí Foucault hace el gran aporte justo de pasar a diferentes niveles de subjetividad, ¿no? Inclusive criticar esos niveles, criticar la noción de yo, ¿no? La noción de quién soy, la noción de eso ya no aplica, ¿no? O sea, ya, quién soy ya no es como la pregunta interesante, ¿no? O sea, quién voy siendo, cómo me estoy moviendo todo el tiempo. Entonces creo que el psicoanálisis, si no apunta en ese orden y como les comento, desde una lógica del no temor, porque o sea, yo siempre he pensado que eso es como bien paupérrimo, o sea, entonces yo creo que por ahí habría cosas interesantes y pasar de las categorías, ¿no? O sea, está chido conceptualizar deseo, está chido conceptualizar sujeto, está chido, pero también hay otros niveles. Entonces ahí yo creo que como que con eso cerraría, ¿no? Yo creo que lo que traté de decir acá. No sé si alguien tenga una pregunta o comentario sobre esto, sobre sus, y esto puede ser como desde su clínica, desde su cotidianidad, ¿no? O sea, ahora sí que es heterotópico, siempre está conectado. ¿Qué les pareció toda esta onda? Yo creo que eso nos gustaría también escuchar. Si les gustó, si regresáramos, les interesaría o estuvo chido su cotorreo, cosas así, sí, pues. Bueno, yo Karime. Sí, yo les preguntaba en un principio que si iban a volver a hacer este tipo de eventos, ¿no? A mí sí me gustó mucho y pienso que en la cotidianidad y allá afuera no se tienen estos espacios o no hay tantas personas, pienso yo, con las cuales se pueda hablar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a mí la verdad me gustó mucho porque me siento así como parte del mismo pensamiento, me hace mucho sentido y por eso es que me gustaría que lo hicieran más seguido, ¿no? Porque digo, no es tan fácil encontrar allá afuera pues personas con las cuales debatir estos temas, ¿no? Casi todas las personas defienden estas posturas de que ustedes comentaban, ¿no? Entonces, pues es lo único. Gracias. Pensé uno que está inicialmente un tanto solo, ¿no? Sí. Que fue un poco también producto de coincidencias en lugares inicialmente inusuales, ¿no? En los puntos donde coincidimos, lugar de trabajo, ¿no? Pero ya de ahí pues buscamos aperturar sitios distintos porque, como lo hemos comentado, ni siquiera en la propia escuela hay la posibilidad o de trabajarlos, o al menos de trabajarlos y llevarlos un poco pues hasta donde, por ejemplo, ahorita se ha hecho, pues, ¿no? Escandaliza, genera ruido, desagrados. Entonces, por eso pues finalmente coincidimos en buscar estos espacios alternos, porque en ese sentido no estás sola. Es como puedo ayudar, optimistas, optimistas. Pero digamos, porque pues vía la academia, vía la escuela directamente es muy complicado, digamos, encontrar la posibilidad de discutirlo, digamos, con estos alcances o llevarlos hasta estos sitios que aquí se ha hecho, pues, ¿no?
por el mismo ruido que se genera. Entonces a veces solo uno los menciona de paso, de forma breve, son un autor más entre otra serie, digamos, dentro de una determinada serie. Entonces, bueno, esta es la finalidad, generar estos sitios, generar estos lugares, y por supuesto que ustedes mismos, pues, con nosotros, pues hay una retroalimentación, porque con eso es algo, digamos, que sí hemos tratado que caracteriza al propio grupo, ¿no? La apertura para finalmente discutirlos, para incluso pues, desacuerdos mismos sobre el autor o sobre los autores, sobre sus propias lecturas, siempre en ese sentido son bienvenidas. Nunca hemos pretendido sostener una línea, ¿no? Si lo que hemos mencionado son autores y sus conceptos, términos, en fin, se mueven de forma rizomática, pues sería una contradicción venir y sostener esta es la única lectura, pero lo que sí sostenemos es que, no obstante, se puede ver como lo estamos haciendo, ¿no? También tienen esa posibilidad. Entonces, bueno, por eso estos espacios, ¿no? Claro, y ahí el asunto, por ejemplo, de sus comentarios, pues para nosotros son bien importantes, porque si nosotros algo hemos como entendido de esta cuestión como de dialogar y discutir, es que siempre desde la contra es mucho más interesante hacer discurso, ¿no? Justo si vamos a la universidad, pues ahí casi todos están tan docilizados que el campo mismo de cognición ha hecho como que tengas que meterte esa norma y todo. Y nosotros creemos que un enfrentamiento así como mucho más interesante es como muy enriquecedor, porque pues, justo ahí mínimo hay ese debate, ¿no? Y tal, o sea, justo creo que eso es lo interesante de estos espacios, ¿no? Más allá de pensar, digamos, ay no, ¿cómo le voy a debatir? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? No, pues justo por eso, ¿no? Justo por eso es no, yo creo que ahí estás mal. Y justo, yo creo que ahí es como desmontar esos niveles ya de verticalidad, dócil, tonta, así como ya desgastada, y pensarlo más en ese sentido, así como más liviano, ¿no? Como una caricatura, como se llama, como un chiste. O sea, de eso se trata estos espacios, ¿no? Y que, ojo, ahí en ese sentido sí me gustaría pensarlo, porque luego en ese asunto luego las autorías siempre quieren como poner el pie y pensar, decir, es que eso es como un chiste, no tiene ningún orden, no tiene ningún bagaje teórico, eso es como, o sea, siempre quieren desmontar lo que uno ha trabajado, no, al contrario, justo es chiste, es liviano el asunto, pero eso no significa que conceptualmente sea como, así como estúpido, ¿no? O sea, creo que al contrario, lo que hemos tratado de hacer es justo meternos mucho más en los textos para romper justo esa parte, y que bueno, o sea, también cualquier invitado de los académicos y no académicos, pues venir aquí a discutir, ¿no? O sea, justo se les salió la invitación a gente y nosotros siempre hemos estado abiertos a eso, ¿no? O sea, al debate en ese sentido. Sí, pues, no sé, yo lo sentí un poco como una clase larga. Okay. Pero 3 horas. Pero y sin break. No, y hay que se vayan solitarios. Pero me gustó, de hecho, hasta me dio ganas de ir a la universidad. Saca la pistola, Regresa eso. Bueno, yo digamos. Todo dispositivo, liberadores, sí, biopresión y viceversa. Claro. Creo que finalmente si también, digamos, creo que también te estás acercando desde un lugar distinto, y eso sí hay que reconocerlo, pues, ¿no? Y es de valorar, digamos, ya no llega uno con esa inocencia o ingenuidad, sino también, digamos, esta malicia teórica, malicia conceptual, creo que también te permite posicionarte en lugares distintos.
no diría renuncia a hacerlo, pero por el contrario, pero sí, digamos, mantener lo que sí es absolutamente recomendable es, digamos, mantener esta línea disonante, ¿no? Porque de lo contrario, pues si termina un poco cayendo en lo que hemos venido criticando, creo que no se cumplió la norma. Pero entonces sí, repito, sí mantener esta lectura, repito, disonante, alterna, que ve, esa es, digamos, una característica de este autor que hemos estado trabajando, es ser escéptico, digamos, de pies a cabeza, pues, ¿no? Y ser escéptico involucra siempre tener la pregunta para cada cosa, ¿no? De dónde, cómo se origina, de dónde viene, por qué es así. Problematizar involucra, y en ese sentido, ser un sujeto bastante, curiosamente, un sujeto poco dócil, porque el sujeto poco dócil es aquel que está cuestionando, no está aceptando las cosas como se le dan, las cosas como se le ofrecen, las cosas naturalizadas, como hemos dicho, es que es así porque el ser humano es así, o es así por tal y tal razón. Y Foucault en ese sentido siempre fue muy poco dócil, que curiosamente, diría yo, se puede conectar con la propia tradición, pues la propia tradición filosófica. Sócrates iba a terminar siendo muerto por la famosa cicuta, curiosamente fue, y él decía, hablando de caricaturas, haciendo una de sí mismo, dice, yo soy como un tábano, ¿no? Como un insecto que siempre está picando, molestando. ¿Y por qué era un sujeto molesto? Porque preguntaba, pues, ¿no? Era un sujeto que siempre estaba cuestionando. Entonces, si te acercas, digamos, ya con esta, repito, con esta visión, digamos, ya desde afuera, ya desde los bordes, ya desde un otro lugar, digamos, pues, por ese lado vas a ser un sujeto poco grato, pero digo, poco grato parece otro, pues, ¿no? Dócil, pero digamos que podrá ver, que podrá percibir cosas que entonces esos otros no están percibiendo, pues, ¿no? Y eso sí es de suma importancia, ¿no? Entonces, un poco grato en ese sentido, ¿no? Es que no lo dejaron terminar, ¿qué tal si Sí, decía por que iba supuesto. justo a eso? Pues a mí me gustó mucho haber asistido a este lugar. Es muy, para mí, un nuevo, es diferente. Yo, bueno, tengo así como una idea más liberal, obviamente. En la Universidad Autónoma antes era muy diferente, perdón, o sea, ahorita la siento muy burocratizada, muy diferente. Para acabar, de la UNAM no puedo hablar, solo puedo hablar de la Autónoma de Querétaro. Pero me gustaría mucho, y a lo mejor me estoy yendo así como un poquito a la regresión, pero en la época en que yo estuve en la escuela había esa como mucha lectura, mucha apertura, mucho hablar, mucho dudar de todo, ni siquiera creerse quién era uno mismo. Ahorita los jóvenes, yo sí, eso es una crítica, los veo así como, bueno, y a lo mejor es porque eran otros tiempos, ¿no? Pero me gustan mucho estos espacios en donde haya un poco más innovación. No tanto lo que las escuelas les digan a los chavos, sino lo que esté afuera. Y ciertamente desean, ustedes bien dicho en lo que yo un poco entendí, desubjetivarse, abrirse nuevos campos, cuestionar todo y avanzar más. Yo digo hasta, diría yo, creer poco en lo que dicen todos los medios de comunicación y entenderse más a través quizás de grupos, quizás de estos espacios, ¿no? Quizás de dar apertura a estos nuevos espacios, un nuevo espacio. Obviamente no es un aula de la UAC, no es un aula de la universidad, pero pues yo creo que para los chavos es bien enriquecedor. ¿Por qué? Por los fenómenos sociales en donde los muchachos los veo yo con así percibo, la verdad, mucho vacío, mucha evasión en muchas cosas. Pero antes era mucho, el conocimiento siempre nos hará libres a todos. Entre más conocimiento tengamos, y sobre todo los chavos ahorita de esta época, de este tiempo, que no es mi tiempo, pero es su tiempo, es excelente. Es excelente y yo diría, bueno, pues sigan adelante y ojalá y muchos de los que estamos aquí
tengamos oportunidad de volver a verlos por aquí en Querétaro. Lo más Gracias. pronto posible. Eso es lo que yo pienso. Yo quisiera hacer eco de dos cosas ahorita que iba escuchándolos al final. Uno es que me parece que el psicoanálisis, en la medida en la cual se ocupe de defenderse, o los que se dicen representantes del psicoanálisis se preocupan de defenderlo, definitivamente entonces ya no es la reproducción del dispositivo biopolítico y es precisamente el haberse creído ser autores y creerse la figura del sujeto supuesto saber. En eso coincido, o más bien yo subrayaría la idea de que el psicoanálisis me parece que no necesita defenderse, y aquel que se ocupa por defenderlo, pues ya uno entonces en realidad ya, o por lo menos yo ya no tampoco me detengo tanto como a decir, bueno, deja ver cómo lo defiende. Yo creo que es innecesario, es contradictorio con lo que el mismo psicoanálisis intenta o procura, o no sé. Por otro lado, quería también hacer eco de esta idea del carácter lúdico. Si bien uno puede decidir entonces si regresar a la universidad o estar en un escenario de un dispositivo rígido, establecido, institucionalizado, que acá ahorita me decía Karim, me murmuraba, no hay problema siempre y cuando nosotros le demos un giro de lúdico, pues, por ejemplo, o tengamos una participación a lo mejor recreadora. Hace 8 días por ahí citábamos de la cercanía de la heterotopía con la creación artística. Hoy lo rescató Alejandrina, y algo se hablaba cuando se quería tocar el tema de la clínica con niños, ¿no? La posibilidad de que se creara algo nuevo, de que se generara. Entonces los no lugares, como por ejemplo un espacio de análisis, recuperando el psicoanálisis, un espacio de análisis donde se está recreando, se está refundando a cada momento, se está escuchando, si no los archivos olvidados, como diría Foucault, sí los síntomas aparentemente desestimados. Entonces ahí estamos en esa posibilidad de refundación. A mí me gustó lo que dijo Víctor como a la mitad de la tarde, cuando mencionaste, se trata de que escuchemos el dispositivo que está detrás del discurso, o los dispositivos que están detrás del discurso, algo así, fue con otras palabras, pero los dispositivos que están detrás de los discursos del paciente, ¿no? Y definitivamente me parece como que la invitación que se puede hacer en el terreno del ejercicio del psicoanálisis, a los que de repente no quisieran permitirse escuchar algo más que lo que la teoría dura o las escuelas ideológicas en términos del psicoanálisis dictan. Ahí sí yo rescataría mucho eso y agradezco mucho que lo digan acá. Y digo acá porque me refiero a que aquí en Querétaro estamos empezando a vivir lo que ya hay en el DF tienen más presente, que es la confrontación de las escuelas, ¿no? De quién es el que dice la verdad y quién es el que sí es realmente filósofo o psicoanalítico o lacaniano, qué sé yo. Y por otro lado, pues sí, agradecerles que estén por acá. Claro que esperemos que se repita no este escenario, sino uno diferente, con ustedes, obviamente, con nosotros, pues precisamente para ser coherentes con este asunto, ¿no? de estar recreando todo el tiempo. Agradecerles. Yo soy muy a veces sí estoy muy tragado por el dispositivo y me gusta reproducirlo, pero yo lo digo abiertamente de compañerismo, ¿no? Sí hubo un rato hoy que siento que fue muy caótico, pero creo que es parte, ¿no? Caótico en el sentido de que yo sí perdí un poco como por dónde iba la propuesta de cierre hoy, pero aún así he estado a gusto y gracias. ¿Alguien más?
Yo me quedo con más dudas de las que ya tenía antes, pero me voy contento de haber escuchado algo muy distinto. Me alegra que esta charla no se dio en la Facultad de Filosofía, en la Facultad de Psicología. No sé, a veces pienso como que quizás son ustedes creación de la heterotopía que ando buscando. Porque, bueno, no sé, me cae como anillo al dedo esta charla. Me hubiera gustado tocar ciertos temas más siguiendo esta línea del pensamiento, del no lugar, que evoca también podría ser la utopía, ¿no? De la que Foucault habla también, pero también la otra parte es la distopía, ¿no? Que me parece como la parte más terrenal y horizontal en la que nos movemos día a día, en esta búsqueda de construir esta utopía que tropezamos día a día, que nunca se logra, ¿no? Nunca se va a lograr. Estamos en realidad construyendo el contrario, ¿no? Como sociedad, como civilización, como maquinaria vital que está produciendo día a día, ¿no? Y bueno, quizá en otra ocasión se pudiera tocar el tema. Yo ahí agregaría, aunque quizá más desde la hermenéutica, con el tema de la utopía, digamos, una de las finalidades de la propia utopía es servir más bien como horizonte. Y en cuanto la función de horizonte es ser un punto de referencia. Y ese punto de referencia siempre movible, siempre difuso, poco claro, pero que al mismo tiempo da, digamos, da una cierta dirección. No es fija, no es única, porque el propio horizonte es movible. Y decía, si es difuso, eso involucra que quizá ahora tenga que mover ese punto de referencia. Y en ese sentido, pues la propia utopía no puede ser este sitio concreto, digamos, de la realidad que espero. Pero, digamos, relacionado con el tema de la distopía, que no deja de ser, además, me parece un tema, hablando del cine, un tema sumamente pues constante, todo el tiempo. Y ¿por qué tiene que ser, digamos, un tema constante? Hablando de por qué se ha vuelto, digamos, un discurso dentro del tema de la estética y en particular, digamos, dentro del ámbito del cine, aunque no sea el único lugar, pero ¿por qué la distopía, digamos, empieza a ser esta idea de un discurso, digamos, la idea de proliferación de discursos? ¿Por qué eso se convierte en un objeto que genera esta diversidad de discursos? Creo que también en el fondo eso está implicando, por un lado, el no tener claro como sociedad, no tener claro, en realidad, ahí sí falta una utopía, falta una idea de horizonte, porque entonces pareciera que lo que tenemos enfrente, o pareciera que lo que hay más en claro, es una falta de estos términos cargados muy de la tradición judicial, muy cargados de, digamos, una falta de esperanza, no sé, pero no es el concepto que más me gustaría utilizar. Digamos, si la distopía se ha vuelto un discurso, una proliferación, o ha generado una proliferación de discursos, pareciera que en el fondo al menos es lo que más se tiene enfrente, en lugar de tener algún referente distinto. ¿Y por qué quizá es un discurso que ha proliferado? Porque lo que vemos, digamos, es una gran sintomatología de problemas más que de soluciones, y toda solución, curiosamente, no deja de ser una solución que siempre puede ser cuestionada, porque una característica, digamos, de la modernidad, o esta hipermodernidad, ¿no? Lipovetsky, es no hay un discurso que se sostenga, ¿no? Todo discurso siempre, por lo tanto, para nuestra época,
es un discurso que puede ser cuestionado. Por lo tanto, cualquier solución es al mismo tiempo una solución que no tiene fundamentos suficientes para sostenerse, o solo sería una forma de aproximarse entre otras posibles. Entonces pareciera que lo único claro que se tiene, aunque es digamos, y de ahí lo contrastante, es curiosamente entonces el no lugar, que sería lo distópico, o ese lugar, digamos, pues la distopía siempre está apuntando vía la imagen del cine, un lugar poco grato, ¿no? Entonces pareciera que lo que se tiene más en claro es un sitio poco grato al que pareciera entonces estar apuntando esta hipermodernidad. Porque repito, todo discurso es un discurso siempre cuestionable, porque una de las características de esta idea de modernidad es la muerte de esos metarrelatos, de los grandes relatos. El metarrelato, digamos, tenía por función, digamos, ser un sistema explicativo comprensivo de la realidad y del propio sujeto, el por qué estoy aquí, para qué la sociedad, la idea de los valores mismos, sentido de vida, todo de alguna forma quedaba, digamos, quedaba resuelto o podía ser resuelto desde la idea de ese metadiscurso religioso, pues también o marxista o capitalista, la ciencia misma. Bueno, esos metarrelatos son los que fenecen con la modernidad y por lo tanto, digamos, como consecuencia solo tenemos pequeños discursos, bueno, pues quizás si le buscamos por aquí podamos tener una solución, sí, pero también está este otro lugar, por aquí también podemos irnos, o por este otro, es decir, no hay una respuesta que pueda aglutinar puntos de vista. Yo creo que también todavía no hemos aprendido a movernos en esa diversidad porque la diversidad por sí misma no debemos de entenderla solo como contradicción, sino la diversidad también ofrece nuevas posibilidades. Pero como creo yo que todavía es reciente esta, digamos, esta orfandad sobre metarrelatos, todavía no sabemos movernos en esta pluralidad de discursos muy de nuestra época, y repito, pues todo punto de vista o todo discurso no deja de ser al mismo tiempo cuestionable. Entonces, por eso creo que la utopía, por un lado, está un tanto, digamos, venida menos, y curiosamente ha ganado terreno, por otro lado, la propia distopía. Entonces, bueno. Ahí creo que también, no sé, el asunto es siempre continuar el debate. O sea, el asunto siempre es continuar los encuentros, justo el asunto de hacer estos espacios que no son fáciles de lograr, ¿no? O sea, siempre hay un cierre, ¿no?, del dispositivo ahí, pero justo se gana mucho. Entonces acá nuestra idea, justo como planteábamos, es hacer este tipo de espacios justo como para poder aventar martillazos, ¿no?, al psicoanálisis, a la biopolítica. O sea, sería muy tonto de nuestra parte querer venir acá y dar una clase de escuela, ¿no? O de no crítica, porque pues entonces sería como ya haber servido al amo bien, y aparte le chambeamos, hacemos nuestro espacio y aparte reproducimos un discurso, ¿no? O sea, justo la idea es hacer lecturas, y es lo que hemos venido como trabajando, hacer lecturas de esos textos o de lo que sea, que sean diferentes, que sean mucho más, que sean cargadas de otro sentido, ¿no? O sea, creo que ahí está justo el asunto. Y como decías, o sea, el asunto no tiene que ser formal. O sea, el asunto es pensar que hay un discurso de la formalidad en la enseñanza o en la plática, cuando realmente la cuestión es mucho más vital. O sea, justo por eso uno va a un espacio y dice, me gustó esto, ¿no?, porque realmente no entendí nada ni comprendí nada. Pero no hay cosa que no comprendas, ese es el asunto. O sea, el asunto es justamente desmarcarse desde ya de un espacio, digamos, más utópico, en donde se rebase esa lógica de producir o decir qué me llevo, pues no, o sea, justo el acercamiento con los cuerpos, con el diálogo, es lo que y que uno se lleva siempre cosas. O sea, ese es el asunto. Entonces ahí, como ya para finalizar, pues queríamos comentarles justo el proyecto que traemos ahorita
manejando es unas lecturas, por ejemplo, de las memorias de Schreber desde otra discontinuidad, ¿no? Justo no queremos reproducir un espacio de escuela o un seminario en donde se lea a Schreber, que eso han tenido desde hace un chingo, ¿no? Así que hacer un seminario así, sino pensar a Schreber desde otra discontinuidad, ¿no? Desde otros espacios, desde otra lectura. Entonces, esos son como los espacios que nosotros trabajamos, que obviamente por eso hemos como coincidido y pues no sé, o sea, yo agradezco mucho que estén acá. Es como el primer trazo, el primer golpe que dimos acá en Querétaro y que creo que ha sido bastante productivo, o sea, sobre todo por su presencia. Entonces, eso es como lo que estamos tratando de pensar ahora, una lectura de Schreber, justo atravesamiento desde una heterotopía, desde una biopolítica, desde una lectura bien diferente, ¿no? Desde la clínica, y justo seguir esa línea, ¿no? de crítica, digamos, de diversidad, ¿no? Que te permite pensar otras cosas, que te permite llevarte otros discursos o hacer otros discursos. Entonces, yo... Pero, o sea, eso de lo de Schreber lo quieren traer aquí a Querétaro. Sí, claro, lo están manejando allá, ¿no? En DF se está trabajando, pero lo vamos a traer acá a Querétaro justo yo creo que por octubre, ¿no? Octubre, noviembre más o menos. Entonces, están de antemano invitados ahí para que nos metamos en términos clínicos y nos desmetamos en nada de nada. Eso, o sea, justo conexión, desconexión, pero pues obviamente va a ser como el siguiente trazo. Entonces, pues no sé, a mí me gustaría pues, así como despedirme acá, no despedirme así, nos volveremos a ver y no sé, ¿alguien más quiere? Gracias. Javier, ¿nadie más? Bueno, pues te pasó lo que así. Bueno, pues gracias. O sea, Gracias.